El Señor les bendiga en esta hora. Es nuevamente un placer compartir de la palabra de Dios con cada uno de ustedes. En esta oportunidad vamos a leer Apocalipsis 1, versículo 6. Apocalipsis 1, versículo 6. La porción la leímos la semana anterior, pero siguiendo por esa línea vamos a seguir con el mensaje de este día. Y lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y a su palabra dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Vamos a leer. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. La semana anterior estuvimos hablando acerca de que Dios nos había hecho reyes y sacerdotes. Eso habíamos estado hablando. Vamos a seguir hablando un poco acerca de ello. En esta oportunidad, el tema de esta hora se llama el lado oculto de la luna. Científicamente se demostró de que hay una cara de la luna que nosotros nunca vemos por la forma en que hace la rotación la Tierra y la forma en que hace la rotación la luna, sino que fue una sonda espacial soviética en el tiempo en el que estaba la carrera espacial entre la ex Unión Soviética y los Estados Unidos, la que logró tomar las primeras fotografías de la luna, del lado oculto o lado oscuro de la luna, como se le conoce, el cual difiere mucho de lo que nosotros observamos cuando la luna está llena. Por ejemplo, cuando está llena, nosotros vemos, se logra ver de acuerdo a la dimensión, a veces se logra ver bastante grande, o con telescopio podemos ver lo que se conocen como los mares, porque es una zona, vamos a decirlo así, bastante plana, a pesar que hay cráteres. Pero en el lado oculto está lleno pues de abismos y de cosas por el estilo. Entonces, ¿por qué el lado oculto? ¿Por qué el lado oscuro? Porque no se ve, pero ahí está. No está a simple vista, pero existe. Y esa es la idea que quiero dejar en esta hora. Vamos a hablar de muchas cosas como introducción antes de entrar en la situación que queremos entrar. Volviendo a la situación de los reyes y sacerdotes, hubo un tiempo en Israel que existió tres figuras. Existió el rey, cuando ya el pueblo pues pidió rey, existió el rey, existió el sacerdote, el sumo sacerdote, y existió el profeta de Jehová. El rey, pues como el pueblo lo había pedido para que gobernase sobre ellos, es decir, una orden del rey tenía que ser cumplida. El sumo sacerdote, que fue establecido en la ley que le fue dada a Moisés, en el cual pues fue constituido Aarón como el primer sumo sacerdote, y de ahí su descendencia iba a tener el sumo sacerdocio, el cual pues era el encargado de velar por todas las ceremonias que se desarrollaban en el tabernáculo primeramente y posteriormente en el templo que erige Salomón. Entonces, era el encargado de que se llevaran a cabo todas las ceremonias, que se cumpliera con todo lo que Dios había dejado establecido, como por ejemplo el cambiar cada semana los panes de la proposición, cumplir con que se cumpliera todo lo que Dios había dejado establecido con respecto a los diferentes sacrificios que se podían ofrecer. Y pues también, y el más importante, podemos decirlo así, el día de la expiación, donde se pedía perdón por los pecados del pueblo y donde él entraba al lugar santísimo una sola vez al año. Entonces todo eso era el encargado del sumo sacerdote. Recordemos que para ese entonces ya existían los 5 libros de la ley. Y pues podríamos decir de que ya el tiempo en que hubo reyes, ya existía también, por ejemplo, el libro de Job, se fueron escribiendo algunos salmos, etcétera. Pero existía también la figura del profeta, el cual pues la gente utilizaba o la gente pues acudía a él para conocer la voluntad de Dios. Es decir, si alguien no sabía cuál era la voluntad de Dios, iba y consultaba
al profeta y pues éste le decía cuál era la voluntad de Dios. Eso es vamos a decir, durante el tiempo del antiguo pacto. En el nuevo pacto, es lo que menciona en la porción que leímos, nos ha hecho reyes y sacerdotes, ¿verdad? Para Dios, su Padre. ¿Por qué? Porque ya se fueron, ya para el nuevo pacto existían los libros de los profetas, ¿verdad? Y por eso el Señor Jesucristo dijo, yo he venido a cumplir la ley y los profetas. Y pues empezaron a existir las cartas paulinas, los evangelios, etcétera, etcétera. Por eso el apóstol Pablo menciona que la profecía más segura es la palabra de Dios. Entonces, prácticamente vino a unirse la parte del sacerdote con el profeta, aunque en la Biblia menciona, y el mismo apóstol Pablo menciona, que aún nos puso Dios en la iglesia, dice un apóstol, profetas, pastores y maestros, ¿verdad? Pero por eso también dice la Biblia que Dios dio dones a los hombres. Y en este caso, uno de los dones es la palabra de ciencia, la palabra de conocimiento, donde alguien puede manifestar a otro, ¿verdad? Pues lo que Dios ponga en su vida con respecto a alguna situación en ella. Entonces, prácticamente, vamos a decirlo así, la parte del sacerdocio se unió a la del profeta. Por eso dice la Biblia que la profecía más segura es la palabra de Dios. Y que dice que la ciencia aumentará, las profecías acabarán, pero la palabra de Dios, dice, permanecerá para siempre. ¿A qué me quiero referir? A que alguien puede decir ahora, yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Para eso tendría que meditar en la palabra de Dios, leer la palabra de Dios. Por eso dice que ella es lumbrera a mi camino. Imagínense que en la antigüedad pues eran rollos los que existían, los cuales no tenían signos de puntuación, no había comas, no había puntos, no había capítulos, no había versículos, sino que hubo gente que se tomó el trabajo de hacer todo eso. Igual, en aquellos tiempos existían los escribas que se encargaban de escribir rollos de la palabra de Dios, que generalmente existían en las sinagogas. Y algunas personas, pues con posibilidades altas de dinero, podían tener sus propios rollos, porque no era barato el que alguien tuviera un rollo en su casa, ¿verdad? De los libros, etcétera. Por esa razón es que ahora prácticamente la palabra de Dios está al alcance de nuestras vidas. Lo podemos tener a través de la palabra escrita, es decir, una Biblia impresa. Es más, el primer libro impreso de la historia fue una Biblia. Cuando Gutenberg en Alemania inventó la imprenta, lo primero que imprimió fue una Biblia. Entonces, el primer libro impreso de la historia es una Biblia. Podemos tenerlo hoy con el avance de la tecnología a través de aplicaciones. Podemos ver en tablets, computadoras, celulares. Es decir, está al alcance de nuestra mano. La palabra de Dios hoy está al alcance de nosotros como nunca antes lo estuvo. Igual hubo un momento que se le llamó el tiempo del oscurantismo, donde la iglesia estaba unida al Estado y pues las liturgias se desarrollaban en latín, entonces la gente no entendía nada. De ahí estaba hecho para eso, para que la gente no entendiera nada, para que no pues pudiesen ver de que estaban siendo explotados, aún por la misma iglesia. Sin embargo, ahora nosotros tenemos el privilegio de poder tener la palabra de Dios a nuestro alcance. Entonces, por eso dice que es la profecía más segura. Y en varias porciones de la Biblia dice, la voluntad de Dios es esta. O que podamos conocer la buena voluntad de Dios, dice que es agradable y perfecta. En otra dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Entonces alguien no puede venir y decir, ¿será que Dios quiere que me santifique? Es decir, que me aparte de las cosas de este mundo y sirva para agradar a Dios. Ay, la Biblia lo dice. No necesito una confirmación de alguien para eso, si la Biblia ya lo dice. Entonces, por eso dice la Escritura también,
que cualquiera que añadiera palabras a este libro, es decir, cualquiera que le añadiera algo que aquí no está, sea maldito. Y cualquiera que le quite a lo que aquí está, también sea maldito. Eso es anatema. Entonces, por eso nosotros tenemos que estar agradecidos con Dios de que tenemos la palabra de Dios a nuestro alcance. Sí, todavía hay naciones en el mundo que tener una Biblia prácticamente implica la muerte. Y hay gente que lo hace, lo acepta con tal de estar con el Señor, de lograr esa tan helada salvación. Entonces, eso pasa. Hay naciones donde si usted le encuentran una Biblia, usted lo matan. Pero esos cristianos se sienten dichosos de poder ser parte de los vituperios de Cristo y que saben que una corona de vida les está esperando. Y nosotros muchas veces, teniendo la oportunidad de la libertad de meditar en ella de día y de noche, como dice la misma Escritura, no lo hacemos. Porque los afanes de este mundo nos agobian. Porque los afanes de este mundo hacen que se nuble nuestro entendimiento y no comprendamos la grandeza, lo maravilloso que es nuestro Dios. Entonces, ahora nosotros tenemos la palabra de Dios a nuestro alcance. Con esa otra idea, recuerda, la primera idea era el lado oscuro de la luna. No lo vemos, pero ahí está. Y la otra idea es la palabra de Dios está a nuestro alcance. La tercera idea que quiero tocar en esta hora es que en nuestras sociedades en los últimos años se ha visto un incremento de la exigencia de derechos. Es decir, usted ve como muchas personas dicen, yo tengo derecho a, yo tengo derecho a esto otro, se me están violentando mis derechos, que son cosas inherentes al ser humano. Cuando hablamos de derechos humanos, por ejemplo, es un ejemplo, no porque derecho al conjunto de normas, pero hablando de derechos humanos, son aquellos inherentes al ser humano, es decir, la persona nace con ellos o tiene derecho a ellos solo por el simple, vale la redundancia, hecho de que es una persona, de que es un ser humano. Por ejemplo, el derecho a la vida, respirar un aire puro, ahí se habla hasta de derechos ambientales, libertad de expresión, etcétera, etcétera, y un montón de situaciones que se mencionan como derechos. Hemos visto cómo pues, se empezó con la situación del derecho al voto por parte de la mujer hace muchos años atrás, décadas atrás, después de los derechos civiles de las personas de color frente a las personas blancas, donde hubo naciones que hasta todo estaba apartado, para blancos, para negros, etcétera, etcétera. Hemos visto un montón de marchas, de protestas, de manifestaciones, de personas que exigen sus derechos. Y pues hoy lo vemos en muchos ámbitos, ¿verdad? Y no digo que esté mal, pero hay una situación que nosotros no debemos de olvidar, que es con el hecho de pues, exigir mis derechos, también exige mi presencia en la parte de los deberes, es decir, mi responsabilidad, esa es la palabra, mi responsabilidad en la realización de mis deberes, porque como ser humano sí tengo derechos, pero también tengo deberes. Por ejemplo, el primer deber nuestro es cumplir las leyes que están en cada nación. Eso es nuestro deber. Igual en nuestro hogar tenemos deberes, tenemos responsabilidades. En nuestros trabajos también tenemos deberes, tenemos responsabilidades. Y como hijos de Dios, también hay derechos, también hay responsabilidades. Pero uno de los errores que en las sociedades nuestras se está cometiendo y que por lo tanto ha estado pues ahí metiéndose aún en las congregaciones, es que somos buenos para reclamar derechos, aún a Dios. Señor, pero tal cosa, Señor esto, Señor lo otro.
pero no somos responsables para cumplir nuestros deberes delante de Dios. No somos responsables para cumplir lo que Dios nos ha encomendado. Estamos creando una generación buena para exigir derechos, pero mala para cumplir deberes. Y eso va a ser un problema. Va a ser un problema porque las normas de una nación pueden cambiar, pero las normas de Dios no van a cambiar. Las normas espirituales no van a cambiar, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No es que Dios va a decir, sí, es que pues sí, la humanidad ha cambiado, la sociedad ha cambiado, entonces yo también voy a cambiar. No, porque la Biblia dice que Dios es inmutable, en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Él sigue siendo el mismo. Dice Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, no tenemos que obviar de que como hijos de Dios también tenemos deberes. Si queremos hablar de derechos, vaya, lo que leímos en el principio, Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. Es un derecho por la situación de haber creído en Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Entonces, somos hechos hijos de Dios. Tenemos derecho al acceso al trono de la gracia, como usted lo quiera ver. Pero hay un deber irrevocable. Y eso lo encontramos nosotros en Malaquías, capítulo 2, versículo 7. Y oiga bien esto. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Oiga, podemos leer, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría. Perdón. Y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Le dije la primera idea, lado oscuro de la luna. No la vemos, pero existe y ahí está, ya fue demostrado. No es plana, es redonda. Segunda idea, que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes, es decir, tenemos pues la bendición de Dios de tener, la segunda idea era la palabra de Dios que hoy está al alcance de todos nosotros. Y la tercera idea era que tenemos derechos, pero sobre todo también tenemos deberes. Y al hecho de que Dios nos haya constituido sacerdotes para Dios su Padre, implica el cumplimiento de este deber, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Entonces hago una pregunta en esta hora. ¿Las personas que se acercan a nosotros pueden encontrar en nosotros la palabra de Dios en nuestra boca? ¿O qué es lo que encuentran en nuestra boca? ¿Qué es lo que sale de nuestros labios? ¿Qué es lo que hay en nosotros hacia los demás? Podemos decir, cuando una persona se acerca y pide un consejo, ¿podremos aconsejarlos a la luz de la palabra de Dios? Por eso le decía, una verdad evidente es que la palabra de Dios ya está en acceso a todos nosotros. Y ya ahora prácticamente es una irresponsabilidad total, una indolencia total, una negligencia, el que la palabra de Dios no esté en nuestra boca. ¿Cuántos? Bueno, los que, pónganle un ejemplo. Antes de la pandemia, la mayoría de congregaciones tenían 3 o 4 servicios a la semana. Pongamos 3, en el menor de los casos. En un año podrían haber, si fue a todos los servicios, 150 servicios al año. O sea, fue 150 predicaciones. Si asistió por 10 años, 1500 predicaciones. La pregunta es, ¿qué tanto ha hecho con esa palabra que ha escuchado?
Porque he comentado en otras ocasiones, en otra ocasión hablé acerca de que tenemos una generación con mucha información bíblica, pero con poca aplicación. Entonces, la pregunta es, ¿qué tanto hemos hecho con esa palabra que hemos escuchado? ¿Qué tanto hemos practicado de esas palabras que hemos escuchado? ¿Qué tanto hemos hecho? Porque estos deberes, cualquiera puede decir, no lo sabía, pero ahí están. Como el lado oculto de la luna, no se ve, pero ahí está. Y una de las cosas que muchas veces pasamos por alto es eso que está en Malaquías 2:7, que el labio del sacerdote debe hablar sabiduría. Y esa sabiduría viene por el conocimiento de la palabra de Jehová. ¿Por qué? Porque es cierto, existe el don de sabiduría, pero también existe la sabiduría adquirida a través de la meditación en la palabra de Dios. Cuando nosotros meditamos continuamente en la palabra de Dios, entonces podemos llegar a ser sabios. Por eso le dice el apóstol Pablo a Timoteo y que desde niño ha sabido la Sagrada Escritura, las cuales te pueden hacer sabio, ¿verdad? Porque a través de conocer la palabra de Dios, recuerde que la sabiduría es saber tomar decisiones correctas. A través de la palabra de Dios nosotros sabremos cómo hablar, qué hablar, cuándo guardar silencio, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no siempre hay que hablar tampoco. También hay que saber cuándo guardar silencio, ¿verdad? Entonces, pero de nuestra boca, ese es un deber nuestro, es responsabilidad nuestra. Esta no es responsabilidad de nadie más que de nosotros, porque recuerde, alma que pecare, esa morirá. Es decir, cada quien, dice la Biblia, va a dar cuenta a Dios de sí. Y la responsabilidad nuestra es cada día meditar en la palabra de Dios. Esa es nuestra responsabilidad. Y si no entendemos algo, pues entonces tenemos líderes en la iglesia en las cuales nosotros les podemos preguntar, mire, esta porción yo la leí tal día y no sé qué quiere decir. Para eso también tenemos la boca, para preguntar si algo no entendemos. Entonces es importante que cada uno de nosotros cumplamos con nuestro deber. Es cierto, Dios nos ha hecho reyes sacerdotes, podemos decir es un derecho por haber sido limpiados con la sangre de Cristo, pero tenemos el deber de hijo de Dios, de que en nuestra boca siempre exista la palabra de Jehová, exista la sabiduría de Dios para poder aconsejar al que se encuentre en una necesidad, al que se encuentre en una situación pues desesperante. ¿Por qué muchas personas han tomado la mala decisión de quitarse la vida? Porque no tuvieron quizás alguien que pudo haberles hablado sabiduría. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que ser responsables. Esa palabra existe. Este deber que está en Malaquías 2:7 existe. Y es para todos los que hemos rendido nuestra vida a Cristo y hemos sido hechos reyes y sacerdotes. Es bonito cuando se nos dicen nuestros derechos, todos se alegran. Cuando hay deberes, es amargo. Lo mismo sucede. Es bonito decir, somos reyes, somos sacerdotes, gloria a Dios, aleluya. Pero lleva una responsabilidad. Lleva una responsabilidad. Todo gran regalo lleva una responsabilidad. Y en este caso de Dios, nos ha dado cosas maravillosas, cosas grandiosas, pero llevan una responsabilidad. Entonces es deber nuestro aceptarlo. Por eso dice la Biblia, portaos varonilmente y esforzaos. Es necesario poner nuestras fuerzas en lo que hacemos. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Así que en esta hora vamos a orar y pidámosle a Dios que nos ayude a que no sea un lado oscuro en nuestras vidas, como en la luna, sino que sea algo visible, como la gente ve la luna todos los días, salvo cuando está nueva, ¿verdad? Pero ahí está, con telescopio lo puede ver. Podamos ver todos los días en nuestra vida la palabra de Jehová. Bendito Señor y Padre, te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza,
porque tuya es el imperio y la majestad por los siglos de los siglos, Señor. Oh Dios, en esta hora bendícenos con tu presencia, tu Espíritu Santo. Seas tú obrando, seas tú glorificándote, seas tú derramando, Señor, de tu gracia, tu bondad, de tu presencia. Obra, Señor, en cada uno de nosotros en esta hora, en el nombre de Jesús. Y glorifícate, Dios eterno, poderoso y maravilloso Cristo. Perdónanos, oh Dios, porque muchas veces fallamos en mostrar a ti, Señor, a los demás. Perdónanos, ayúdanos, oh Dios. En el nombre de Jesús, Señor, en esta hora declaramos gozo, paz, bendición, Señor, en nuestras vidas. Cielos de los cielos, oh Dios, sean abiertos, Señor, en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, perdona nuestras iniquidades, nuestras rebeliones, nuestras maldades. En el nombre de Jesús, oh Dios, obra, Señor, en cada uno de nosotros. Así también, Señor, en esta hora, Padre eterno, Padre bendito, glorifica, Señor, en el nombre de Jesús en esta hora, Cristo, en nuestras vidas. Ayúdanos, oh Dios, a ser esas personas que podamos, Señor, mostrar, oh Dios, a los demás tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Mira también a aquellos, Señor, que están atravesando dificultades con fuentes de ingresos, Señor, con enfermedades. Tú puedas abrir nuevas puertas de bendición en sus vidas, tú puedas sanar sus cuerpos en esta hora en el nombre de Jesús. Profetizamos gozo, paz, bendición, salud en nuestras vidas. Seas tú obrando, seas tú glorificándote, poderoso y maravilloso Cristo. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, te damos a ti la alabanza, la adoración y la exaltación, porque tuya es el imperio y la majestad por los siglos de los siglos. Bendícenos, oh Dios, en esta hora, y te damos a ti exaltación, oh Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Bendice esta nación que lleva tu nombre, el Salvador. Que seas tú sanando, Señor, que seas tú, oh Dios, perdonándonos, que seas tú, Señor, tomando el control, que seas tú, oh Dios, el que dirija nuestro gobernante, Señor, nuestras autoridades también eclesiásticas, tu sabiduría. Así también, oh Dios, en el nombre de Jesús, los escuchas, oh Dios, de Radio GES, que tú bendigas, Señor. Queremos escuchar esos testimonios. Bendice, Señor Radio, Señor, sus locutores, en el nombre de Jesús. Tú los bendiga grandemente. Gracias, bendito Salvador eterno Jesucristo. Amén y amén. Muchas bendiciones a todos. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima.